Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Mi nombre es Vicente Silva, analista de mercados acá en Capitaria. Un gusto estar con ustedes. El día de hoy yo les voy a hacer el trading en vivo, ¿vale? La idea es que comencemos mirando un poco el análisis fundamental, ¿verdad? Todo lo que es el fundamento, las noticias, un resumen del calendario, lo que ha sucedido en los mercados. Eh, Luego vamos a pasar por el mapa del S&P 500 para ver cómo está el rendimiento, ¿cierto?, de la bolsa en Wall Street. Y luego pasando por las probabilidades de baja de tasas por parte de la Fed en base a los futuros de los fondos federales, para después pasar ya a analizar, ¿cierto?, y realizar análisis técnico de diversos activos, los más transados y algunos que tienen una buena volatilidad, ¿cierto?, que nos llaman la atención. Quisiera preguntarle si se escucha bien. Tengo acá un chat de preguntas y respuestas. Si me pueden ir confirmando, sería ideal. Me parece aquí que hay 32 participantes. Vamos a esperar hasta las 12:05 para dar inicio, para que, bueno, se vaya conectando cualquier persona que va un poquito más atrasada, ¿vale? Fernando Molina, sí se escucha bien. Buenísimo, estupendo. Jorge Quintero, sí se escucha muy bien. Genial, muchas gracias ahí por la confirmación. Ahí la idea es que tengamos el mejor audio, ¿cierto? Para poder hacer un buen trading en vivo. Bueno, la idea también va a ser analizar, como les decía, a los que están conectados ahora por el momento. Eh, Vamos a pasar por commodity, ya, vamos a pasar por un par de índices, vamos a pasar también por divisas y también por acciones. ¿Ya? Ahí tratar o sea, la idea va a ser identificar cuál es la tendencia actual, cuáles son los niveles de soporte y resistencia importantes que está marcando el precio en estos momentos, y también tratar de apoyarnos siempre con lo fundamental. Hay que tener súper claro siempre que cuando estamos en presencia de alguna tendencia, el análisis fundamental es quien provoca estos cambios, ¿ya? Así que, bueno, ahí vamos a dar énfasis a medida que vayamos trabajando los tipos de activos que vamos a ir viendo. Buenísimo. Ahí también me confirman por el chat que se escucha fuerte y claro. Genial. Cualquier problema, cualquier cosa que me vaya quedando pegado o cualquier percance, idealmente ahí que me puedan escribir en el chat, ¿vale? Ya, entonces un minutito más y damos inicio. Buenísimo. Ahí se conectaron 15 personas más desde el inicio, así que ya vamos a empezar, ¿vale? Voy a compartir pantalla entonces. Vamos a ver el calendario económico, ¿cierto?, que nos incumbe esta semana. Eh, Traders, les recomiendo esta página que es nuestra de Capitaria, en nuestro blog, donde está finalmente el calendario económico. Súper importante estar aquí mirando las noticias, lo que viene. Finalmente aquí podemos ver la previsión, ¿cierto?, de los datos que se esperan, cómo se esperan, cuál fue el dato anterior y finalmente el resultado. Vamos a partir por el día lunes con el PIB, ¿cierto?, de Reino Unido, el PIB anual, ¿cierto?, que compara finalmente el trimestre 2, pero comparando con el anual anterior, donde tenemos un PIB por debajo de lo esperado. La previsión era un 0,9, tuvimos un 0,7, ¿cierto?, que es el Producto Interno Bruto, que nos habla, ¿cierto?, de la economía, qué tal está la economía en Reino Unido. Lo mismo tuvimos el PIB ya trimestral, comparado con el anterior, también bajo lo esperado. Alemania viene con debilidad, ¿cierto? El país con más debilidad en la eurozona. Lo mismo IPC, índice de precios del consumidor del mes de septiembre, bajo lo esperado. Luego, bueno, declaraciones de Powell que también movieron el mercado. Nosotros sabemos que siempre los inversionistas están atentos a Powell, ¿cierto? Para ver si finalmente da un indicio de algo. Habla mucho, pero se puede rescatar poco. Lo que sí dijo que es importante es que Estados Unidos piensa hacer una baja de tasas, ya hizo la de 50 puntos base, entonces está planeando algo no tan agresivo, ¿vale? Se hablaron de dos bajas de tasa de aquí a fin de año, ese es el diagnóstico, por ahí va el plan, así que vamos a tener unas bajas un poco más suaves, ¿ya?
Lo mismo de nuevo con el PMI, ¿cierto? Manufacturero, que es una encuesta, ¿cierto? Que se hace a los gerentes de compra para ver finalmente cómo se encuentra el área de la manufactura y la producción, para ver finalmente el consumo de bienes y servicios. Salió un poquito sobre lo esperado. Hay que entender que cuando este índice es bajo 50, estamos hablando de una contracción de la economía, y cuando hablamos de un índice sobre 50, estamos ya hablando de una expansión, ¿cierto? Que se ven buenos futuros en términos de producción y economía y consumo de bienes y servicios. Por otro lado, tuvimos el IPC de la eurozona, ¿vale? Índice de precio del consumidor, que salió acorde a lo esperado. El PMI manufacturero y no manufacturero el día martes, ¿verdad? Lo cual no es tan relevante en estos momentos. Hay que entender que todo el foco ahora, todos los inversionistas están en busca de los datos de empleabilidad, ¿vale? Ahí está el foco, eso es lo importante en este momento, porque la inflación ya se encuentra más controlada y por eso fue el tema de las bajas de tasa. Salió la encuesta, ¿cierto?, de ofertas de empleo, por sobre lo esperado, eso es un índice bueno. Y miércoles tuvimos el cambio de empleo no agrícola, ¿cierto? Que finalmente no agrícola porque saca lo que tiene que ver con estacionalidad, que dependiendo de la temporalidad del año puede afectar mucho el índice, este índice. Por eso queda fuera, lo cual salió sobre lo esperado. Eh, y por otro lado, bueno, los inventarios del petróleo crudo de Estados Unidos, y hoy día jueves, lo que nos convoca, como dije, datos de empleo. Tenemos las nuevas peticiones de subsidio por desempleo que salieron un poco sobre lo esperado. Hay que entender que este número sale todos los jueves, ¿vale? Como decía yo, el foco está en la empleabilidad. Aquí lo que nos muestra es la gente que está sin trabajo, ¿cierto? Y está solicitando subsidio por parte del Estado. ¿Ya? Para que haya un escenario ya sea alcista o bajista en cuanto a este dato, tiene que haber una diferencia con lo previsto de unos 35.000, 40.000 aproximados, ¿ya? Esa es la brecha que hay que tener ojo. Luego tenemos el PMI, ¿cierto? Que hablamos de la encuesta que se hace a los gerentes de compra, ya tanto de servicio como no manufacturero. Como dije, sobre 50 hablamos de expansión. El de servicio salió un poquito bajo lo esperado, 0,2, no nos dice casi acorde, y el PMI no manufacturero salió sobre lo esperado. Importantísimo, datos de mañana. Como les dije, sube los ojos bien puestos en la empleabilidad, tenemos ingresos medios por hora en Estados Unidos, las nóminas no agrícolas, ¿verdad? Que tienen que ver con finalmente la empleabilidad, lo mismo que antes, sacando lo estacionario, lo que tiene que ver con lo agrícola, y las tasas de desempleo. Tres datos de empleabilidad claves para el mercado. Así que ojo con los datos de mañana. Los datos de hoy no hicieron mucha relevancia en cuanto al movimiento del dólar, porque se vio más influenciado, ¿cierto?, por lo que está pasando en cuanto a conflictos geopolíticos, ¿cierto?, entre Israel, ¿cierto?, e Irán. Así que cuando esto ocurre, podemos ver cambios de tendencia. Vimos lo podemos ver reflejado en el dólar index, ¿cierto? Que nos muestra finalmente la comparación de esta moneda del dólar frente a una canasta de las monedas majors, que ahí está metido, ¿cierto? El dólar yen, el euro con mayor ponderación y el franco suizo, entre otras. ¿Vale? Este conflicto geopolítico, lo que hacen los inversionistas, ¿cierto?, es retraerse un poco y empezar a buscar activos de refugio, salir un poco de la renta variable y ir a buscar activos ya como commodities, como podría ser el oro y el dólar, ¿cierto? Por eso hablaba de su fortaleza que ha tomado, que se puede ver reflejado en el dólar index. Entonces ahora vamos a ver un poco la bolsa, cómo ha repercutido en la bolsa el día de hoy. Entonces podemos ver un SP500 más a la baja, ¿cierto? Donde se ve un poco más de aumento en el sector de energía, de gas, ¿cierto? Finalmente, con el conflicto geopolítico, el petróleo, ¿cierto? El WTI y el Brent tienden a subir, ¿cierto? Porque están finalmente en el camino para poder hacer el movimiento del activo físico en sí. Y por otro lado, el área de los semiconductores, ¿ya? Nvidia, bueno, que ayer salió el CEO, ¿cierto? Hablando de sus procesadores que tienen alta demanda. Entonces esto hace finalmente que la acción vuelva a subir, y sobre todo esta área de semiconductores que está súper ligado, ¿cierto?, al auge de la inteligencia artificial. ¿Ya? Por otro lado, tenemos a Tesla, que está por acá, ¿cierto?, que entregó reportes negativos, por ende vemos una caída en el precio de la acción.
y eso es lo que más me gustaría destacar ahora en cuanto a lo que es el SP500. Y ahora vamos a pasar, como dije al principio de esta charla, ¿cierto? De las probabilidades de cambio de bajo de tasas para la siguiente reunión del 7 de noviembre. Hay que entender que estas probabilidades son en base a los futuros de los fondos federales, no al mercado. ¿Ya? Tiene que ver con los precios de los futuros de los fondos federales, y en este momento nos muestra que hay un 65,7% de probabilidades, ¿cierto?, de una baja de tasas de 25 puntos base para la siguiente reunión, eh, y un 34,3% de 50 puntos bases, como mencioné. Powell en el discurso lo que dijo fue que quería hacer un recorte más suave, por ende lo que se estipulan es que se avecinen 2 recortes de aquí a lo que queda del año. Entonces nos vamos a ver siempre en este tema de probabilidades más inclinado por el 25 puntos base, ¿cierto? Por ese lado va a estar inclinado las probabilidades. Y ahora vamos a pasar a lo que tiene que ver, ¿cierto?, con análisis técnico. Aquí entonces, MetaTrader. Bueno, vamos a ir aquí partiendo por, bueno, el SP, que ya vimos un poquito, voy a sacar acá mi imagen, ¿vale? Y vamos aquí a analizar un poquito de lo que vendría siendo el SP500. Ya vimos que viene con una tendencia al alza, ¿cierto? El SP ha registrado rendimientos positivos. Vimos una ruptura de esta directriz alcista, ¿verdad?, para el lunes negro, cuando fue, ¿cierto?, los recortes de tasa, perdón, los aumentos de tasa en Japón, lo cual impidió y finalmente repercutió directamente en el carry trade, lo que hizo que bajara sin duda la bolsa. Luego de esto se formó una nueva tendencia alcista, ¿cierto?, con otra pendiente, la cual finalmente ahora retomó la anterior, que en este punto actuaba como una resistencia. Esta flechita finalmente tiene que ver con los análisis que habíamos hecho en el pasado en las charlas de mercado. Entonces vimos lo que se había proyectado, esta flechita que decía que iba a llegar a este punto y iba a remontar esta directriz, ¿vale? Y ahora podemos ver nuevamente esta ruptura, dado lo que ha pasado, ¿cierto?, con los conflictos, como hablaba, geopolíticos, que hacen que la renta variable deje de ser tan atractiva y buscar activos más de refugio, ¿ya? Lo mismo aquí con el Nasdaq, ¿cierto?, que tiene que ver ya más con lo tecnológico. Nuevamente directriz alcista, la correlación entre empresas que conforman el SP con el Nasdaq es mucha la correlación, entonces siempre se comportan en este mismo, más o menos la misma rentabilidad, entendiendo finalmente que el Nasdaq son las 100 empresas más grandes de tecnología, ¿cierto?, que siguen al alza, están en este punto finalmente justo bajo esta resistencia, ¿vale?, que había actuado, perdón, en esta resistencia que ya había actuado en puntos anteriores que podemos ver en ¿verdad?, el 20 de agosto, lo podemos ver también en el 22 de julio, y aquí también actuó como soporte el 24 de junio. Entonces es un punto súper importante. Dependiendo del rendimiento podemos ver una baja. Si continúan los conflictos geopolíticos, los inversionistas deberían, ¿cierto?, inclinarse más nuevamente por activos de refugio como el oro y el dólar, lo cual podría hacer que el Nasdaq finalmente vaya a buscar esta línea de soporte, ¿vale? Y lo que vamos a hacer aquí, vamos a ir abriendo unas operaciones. Este es el Nasdaq futuro, el índice lo mínimo que nos deja es operar un lote, así que vamos a abrir aquí una operación en venta. Ahí sí me la tomó, no me había dejado antes. Perfecto. Luego, bueno, vamos a pasar a Nvidia, que hablamos con este aumento que tuvo hace poco. Voy a borrar esta flechita que vimos acá. Fue en la charla anterior. Lo mismo, ¿cierto? Bien parecido, si uno se fija al Nasdaq, un poco el comportamiento, ¿cierto? Porque tiene mucha ponderación. Finalmente, una volatilidad en Nvidia se ve totalmente reflejado en el Nasdaq. Lo mismo, línea de tendencia al alza, donde fue a buscar estos puntos comenzando el 21, ¿cierto?, de febrero del 2024, se fue a apoyar en esta directriz el 24, ¿cierto?, de abril, y tenemos acá el 6 de agosto una ruptura, la cual finalmente hubo un gap y volvió sobre esta directriz que vuelve a actuar nuevamente como soporte. Tuvimos en los máximos el 20 de junio y actualmente
pudimos ver esta línea que teníamos marcada como una zona de resistencia muy importante, ¿cierto? Que se venía dando por estos precios que habían ocurrido el 6 de junio, que había ocurrido también el 28 de junio, y también se había repetido el 22 de julio y había actuado también como soporte en esta fecha, en esta temporalidad, donde el Nvidia fue lateralizando, ¿cierto? Desde el 19 de agosto hasta el 27. Rompió esa zona, luego se fue por debajo, donde la media móvil exponencial rápida, ¿cierto? De 50 periodos, que finalmente es una línea de tendencia más a corto plazo, actuó como un soporte y finalmente fue nuevamente ahora a buscar esta misma zona que tenemos marcada como una zona ahora de resistencia, ¿vale? Eh, como dije bien, estamos ahora en base a lo que está sucediendo con conflictos geopolíticos, voy a abrir una operación en corto también en mínimo un 0,1. Perfecto. Luego vamos a el oro. El oro, el oro que alcanzó máximo histórico. Eh, Luego de los conflictos geopolíticos, deberíamos visto también un alcista, quizá una ruptura de nuevos máximos en el oro, ¿cierto? Que es el activo de refugio por excelencia, pero lo cual se vio reflejado totalmente en el dólar. Finalmente los inversionistas fueron a refugiarse, ¿cierto?, en la divisa más importante a nivel mundial, que vendría siendo el dólar. ¿Ya? Bueno, aquí teníamos este banderín que venían formando estos mínimos, ¿cierto?, crecientes, y además estos máximos crecientes que hacen que esta directriz y esta línea de tendencia formen este banderín, el cual tuvo ruptura, ¿cierto? Y ahí se disparó. Se disparó el 12, ¿cierto?, de septiembre, y esto también fue por bajas de tasa y también tuvimos este incentivo de políticas en China, ¿cierto? Para reactivar la economía, donde finalmente se ve involucrado todos los commodities. eh, y se generó esta alza, ¿cierto? Que tiene que ver con las medidas de China en cuanto a su crisis inmobiliaria, eh, partiendo por disminuir las tasas de interés en cuanto a crédito hipotecario, a bajar las condiciones de los pies también, y también incentivos finalmente en la bolsa, en la renta variable en China, y también facilidades finalmente para pedir créditos, como decía bien, inmobiliario, y también con las reservas que pueden utilizar los bancos comerciales. Esto hizo, ¿cierto?, un alza de un 4%, alcanzando máximos históricos en los 2.682, que finalmente fue lateralizando en este punto, que es el precio actual, ¿cierto? No ha querido despegarse de los 2.654. Hay muchos comprados, ¿cierto? Hay otros que finalmente, cuando esto ocurre, cuando tenemos máximos, no sabemos hasta cuándo va a llegar. El RSI es un muy buen indicador para poder entender eso. Y acá, por ejemplo, vamos a usar esto, que nos marca, ¿cierto? Aquí un poquito este pic en el RSI, donde nos marca sobrecompra, ¿cierto? El RSI nos marca la alternancia de los precios. Y aquí es un muy buen indicador cuando siempre estamos en presencia de máximos. ¿Por qué? Porque cuando estamos viendo un máximo histórico, el RSI va a estar por sobre 70. ¿Hasta cuándo nos va a indicar que estamos en un alza? Hasta que este indicador vuelva por debajo y se meta, ¿cierto?, bajo la línea de los 70. Aquí la tendencia alcista empieza a perder fuerza. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí estamos en sobrecompra, y cuando estamos en sobrecompra y esto empieza a bajar, empiezan a aparecer los vendedores. Entonces eso es lo que ha pasado ahora. Finalmente nos encontramos en un RSI que se mete por debajo de los 70, que no fluctúa, que es lo mismo que nos está mostrando finalmente el gráfico, donde el precio está lateralizando alrededor de los 2.654. ¿Ya? Lo mismo, me voy a basar en el fundamental, en que los conflictos geopolíticos no van a cesar de manera fácil, ¿cierto? Hoy día pudimos ver que Israel efectuó un bombardeo en la mañana a un centro de auxilio ¿cómo se dice? Hezbollah parece que se pronuncia, que fue ahí, ¿cierto?, este bombardeo, lo cual hace que este conflicto bélico no cese. Entonces aquí vamos a realizar una compra, también con el mínimo de un 0,1. Luego nos vamos al petróleo. Petróleo, ¿cierto?, que venía con estos máximos decrecientes, estos mínimos también mantenidos, ¿cierto? Aquí pudimos ver un poco de que los mínimos empezaron a alcanzar unos precios más altos, pero aquí este triángulo que venía formando este patrón técnico se ve roto por el precio, ¿verdad? Alcanzando este precio. Vamos a sacarle un poco de zoom.
¿verdad? Alcanzando estos mínimos que no veíamos desde el 3 de mayo del 2023, ¿cierto? Esto ocurrió el 9 de septiembre, luego tuvimos un alza. ¿Por qué? Porque la OPEP apareció, ¿cierto? Dio un comunicado diciendo que iban a disminuir las producciones, aumentó el precio, la OPEP ahora no sabe qué hacer, luego se retractó, bajó el precio, y ahora por los conflictos geopolíticos, lo que tiende a suceder con el petróleo, ¿cierto? Por un tema del flujo del activo de manera física, que se complica, se vuelve un poco más escaso y hace que el precio se dispare, ¿vale? Y eso lo podemos ver acá en la jornada, o sea, estamos hablando que creció un 3%, donde fue a buscar esta zona de resistencia y con la mecha, bueno, que fue el precio máximo alcanzado durante la jornada, la pasó, pero terminó ahora lo que lleva el día volviendo a este punto, ¿cierto? Estamos finalmente, podríamos decir, una doble resistencia en lo que muestran los mínimos y lo que ha mostrado también el comportamiento a lo largo del tiempo del precio. ¿Ya? Aquí lo mismo, vamos a hacer una operación de WTI al alza. Luego nos vamos a ir a, bueno, el último commodity que nos hace mucha importancia a nosotros, que viene siendo el cobre, que repercute directamente, ¿cierto? Es inversamente proporcional al comportamiento del precio del dólar peso. Pudimos ver bueno, venía armando una tendencia al alza, ¿cierto? Del largo plazo. Denle un poquito de menos zoom, ¿cierto? Donde los mínimos eran crecientes, el precio se disparó, ¿cierto? Alcanzando máximo en los 5,17. Luego empezó a caer y vimos esta tendencia finalmente de unos máximos decrecientes, pero con mucha fuerza. Podemos ver una pendiente muy inclinada. Y llegó a este triángulo de indecisión. Siempre cuando llegamos a estos triángulos, lo que puede pasar, ¿cierto? Podemos ver un alza. Aquí las rupturas son siempre por fundamental. Aquí vimos una especie que podríamos hablar como de pullback, ¿cierto? Que podría haber volver a entrar al triángulo. Lo que hizo fue esta misma línea de tendencia con los máximos, resultó actuar como un soporte. Llegó a este punto y aquí tuvimos, ¿cierto?, un pequeño alza y vimos de nuevamente las noticias de China que finalmente repercuten en el consumo de bienes y servicios, la economía, lo que proyectan finalmente con estas medidas, con estas medidas, ¿cierto?, de política monetaria, es aumentar el consumo de bienes y servicios, lo cual repercute totalmente en la producción. Entonces los inversionistas empiezan a invertir, ¿cierto?, en el commodity del cobre, pensando que China, ¿cierto?, va a empezar a aumentar su producción, ¿cierto?, que es el mayor consumidor de cobre. Y pudimos ver estas rupturas de resistencia sin problema, alcanzando, podemos ver acá, le voy a poner un poquito de zoom, de una vela de indecisión. ¿Cuál es la vela de indecisión? Esta especie de vela martillo, que le llaman, ¿cierto? Un martillo invertido. ¿Por qué? Porque tenemos un precio de apertura, ¿cierto? Un movimiento muy grande y luego el precio de cierre es muy cercano al de apertura. Entonces ahí nos muestra la indecisión que normalmente, por teoría de velas, es cuando ocurre quizá un cambio de tendencia o podría ser que el precio finalmente empiece a lateralizar en ese punto. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Vale? Llegó a este punto de esta resistencia que teníamos marcada en los 4,64 y empezó a lateralizar entre los 4,53. ¿Ya? Finalmente, esto lo que hace es, bueno, tuvimos esta alza justificada por lo de China, pero ahora ya el mercado lo interiorizó, llegamos a este punto y ahora para ver un alza nuevamente tendríamos que ver que China empiece a dar fecha y empezar a dar acción a estos comentarios, ¿verdad? Voy a leer un poquito el chat, a ver cómo vamos. Mira, la idea es responder las preguntas al final. Voy a leer el chat y ahí, si tiene alguna petición de algún análisis en particular, ir viéndolo ahí, ¿ya? Esa es la idea. Luego vamos a pasar a esta divisa, ¿cierto? Al dólar yen japonés, que venía cayendo de una manera, por decirlo, brutal. Teníamos esta directriz que se venía formando desde el 12 de enero hasta este punto. Punto crucial, tuvimos un aumento en las tasas, el famoso lunes negro, que hizo que finalmente, con aumento de tasas, la moneda del país propio se fortalece. Entonces tuvimos este fortalecimiento del yen, ¿verdad? Esta línea que venían formando los máximos decrecientes, finalmente el precio la atravesó y empezó a actuar ahora como una línea de soporte del precio, ¿cierto? Empezó con esta bajada
Y aquí lo mismo, teníamos esta proyección de que siguiera bajando, pero ¿qué sucedió? Sucedió, hubieron elecciones, ¿cierto?, en Japón, lo cual salió el primer, ahora el primer ministro. Se tenían expectativas de que el primer ministro tuviera las mismas ideologías con temas de alzas de tasa, lo cual hizo que también los funcionarios de los bancos también estaban proyectando más aumentos de tasa de política monetaria. Y lo que sucedió fue que ayer, bueno, salió un comunicado, ¿cierto?, de este primer ministro electo, Shibuya creo que se llama, y salió hablando finalmente, que eso es lo importante, diciendo que él quiere hacerlo más paulatino, no hay ningún apuro finalmente por hacer esta alza, quiere ver cómo se comporta el mercado, lo cual no esperaban los inversionistas, y esto hace un poco de debilitar, ¿cierto?, el yen frente al dólar, y además a esto se suma el conflicto geopolítico que hace este cambio de tendencia muy importante, donde finalmente rompe esta línea de tendencia de los mínimos, que también era con un poquito menos dependiente, y pasó a buscar la resistencia que habíamos marcado en la charla, ¿verdad?, anterior del día viernes pasado, en los 146, ¿vale? Vamos también a abrir una operación en el dólar yen y, bueno, en base a lo que comenté, el fundamental, un poco del técnico, vamos a marcar aquí una línea de tendencia. Vamos a empezar a hacer un poquito de zoom para analizar lo actual y no quedarnos solo con lo anterior, ¿verdad? Y podemos ver aquí una tendencia más al alza en el último tiempo, desde el 16 de septiembre a la fecha, donde llegó a este punto, donde tenemos ahora esta vela roja, también un poco de indecisión. Vamos a ver cómo se comporta. Y en base a lo que habló, ¿cierto?, el primer ministro, y los conflictos geopolíticos que hacen que el dólar aumente su valor por ser un activo de refugio, vamos a realizar una compra, ¿vale? Luego vamos a pasar, súper importante, voy a abrir aquí la observación de mercado para poder abrir un par de activos más, ¿vale? Quiero darle énfasis al café. ¿Por qué el café?, dirán ustedes. Miren el comportamiento, es un activo muy atractivo. Los commodities, como sabemos, tienen mucha fluctuación en el precio, ¿vale? El café está registrando, había registrado máximos que no habíamos visto, con una tendencia al alza muy, muy admirable. Vamos a empezar a marcar estas directrices, ¿verdad? Esa es la idea. Y un poco también de traspasar un poco de conocimientos básicos en temas de análisis técnico. Es súper importante que cuando nosotros vamos a formar una directriz alcista, esta directriz, aquí le vamos a dar un poco más de énfasis en este lado porque los mínimos fueron respetando esta directriz que vamos a marcar tiene que tocar, ¿verdad?, a los mínimos. Siempre cuando hablamos de una tendencia alcista estamos hablando de mínimos crecientes, por ende nos vamos a fijar en los mínimos, ¿vale? Y estos mínimos, ¿cierto?, como dije, crecientes, forman esta directriz que el precio ha respetado sin duda, ¿vale? Esto cuando comenzó con esta pendiente un poco más pronunciada, que si lo vemos un poquito menos, nos va un poco más al pasado, teníamos esta pendiente, ¿cierto? Que finalmente empezó a tomar una pendiente más pronunciada. ¿Qué pasó? ¿Por qué esta alza? ¿Vale? Esta alza tiene que ver, por un lado, hay que entender que Brasil, ¿cierto?, es el productor más grande del café arábigo, ¿ya? Y Brasil está pasando por lluvias en zonas muy específicas, pero además por una sequía. Todo el mundo ha escuchado de los incendios que estaban ocurriendo en el Amazonas, y esto finalmente ataca directamente a la producción. La producción del café sufre en sí con esta sequía y hace finalmente que haya una menor oferta. Y por otro lado, el café también ha tenido en el último tiempo una mayor demanda, lo cual ha hecho que el precio se dispare indudablemente. ¿Ya? Vamos a hacer un poquito de zoom en el comportamiento actual. Ahora podemos ver una baja luego de alcanzar los máximos, y vamos a empezar a marcar los famosos soportes, zonas de soporte y de resistencia, ¿vale? Entonces vamos a marcar acá, entendiendo que el precio se encuentra, vamos a marcar resistencia, ¿cierto? Entendiendo que el precio se encuentra en los 225, y lo que está por teoría técnica, lo que tiene que hacer el precio ahora, lo que debería hacer el precio, ¿cierto?, es ir a buscar un apoyo en esta directriz eh, alcista. Por ende, vamos a ahora marcar lo que vendría siendo los soportes del precio.
Tenemos, ¿cierto? Aquí hay que entender que este precio que yo estoy marcando no es un soporte, ¿cómo decirlo? No es un soporte por excelencia, sino que estos son zonas de precio donde finalmente las vamos a, no las quiero también definir tan bien porque voy a perder mucho tiempo, pero hay que entender que son zonas donde las podemos identificar, una por los precios de cierre de las velas o precios de apertura, dependiendo si es una soporte o resistencia, y también por las mechas. Entonces, las mechas nos van a dar un poco de esta zona, ¿vale? Quería explicarlo ahí para cuando quieran hacer análisis propios también tengan un poquito más de información. Bueno, y la idea es que vayan aventurando con los análisis, cualquier duda siempre apoyándose en su ejecutivo, en su analista. La idea, y sería muy increíble que ustedes vayan haciendo análisis, ir mandándolos también, rectificando información con los que mandamos nosotros de estudio, sería muy bueno. Así que aquí vamos marcando un poco de los soportes, ¿cierto? Que podemos ver aquí que se apoyó el precio, luego podemos ver aquí una resistencia, ¿cierto? Que nos van marcando estas líneas de resistencia y soporte. Siempre lo que hay que hacer por teoría, ¿cierto? Es subirnos a la micro, por decirlo de una forma, de las tendencias. Ahora estamos viendo que fue al alza, fue buscar los máximos. Estamos viendo que tenemos 2 jornadas, 3 jornadas, ¿cierto? De caída. Lo mismo que hablamos antes. Podemos ver por teoría de vela una vela de indecisión, una vela martillo, que hace que empiece esta tendencia más a la baja. Hay que entender también que en este precio de los 2,47 que actúa como soporte, también tenemos la media móvil rápida, ¿cierto? De 50 periodos que actúa también como un soporte. Y yo voy a abrir una operación a la baja. ¿Por qué? Porque yo creo que el precio, ¿cierto? Debería por técnico, quizás ir a buscar esta línea de soporte que es la media móvil, como bien mencioné, y ahí podría hacer un poco de pelea, ¿cierto? Y rebotar en ese soporte, pero aún queda un espacio, así que vamos a abrir una venta, ¿vale? Voy a marcar aquí trading, vamos a aumentar un poco la... Sacar un poco esto. Aquí aparece. Vamos a marcar entonces un stop loss. Vamos a hacerlo un poquito más estratégico y el stop loss lo vamos a poner, vamos a sacar la operación. Y uno puede fijar su stop loss y take profit desde el gráfico. Es algo que a mí me gusta porque es súper intuitivo, esa es la gracia. Y aquí lo vamos a poner sobre esta cierta resistencia. Y vamos a buscar un take profit más pegado, ¿cierto? Aquí, en esta línea, ¿verdad? De soporte, que yo creo que el precio va a ir a apoyarse porque tenemos este soporte que es súper importante y además la línea de tendencia y además esta media móvil. Así que el precio debería andar por ahí, ¿vale? Ahora vamos a abrir entonces un poco más de activo. Vamos a pasar al euro dólar, que me interesaría que viéramos, ¿cierto? El euro dólar. Vamos a ver también el dólar franco suizo, ¿cierto? Que hay que entender que el franco suizo es lo mismo que el peso chileno con el cobre, franco suizo con el oro. Lo mismo, inversamente proporcional, hay que entender que Suiza, cierto, es un país productor de oro, por ende pasa exactamente lo mismo. Si el oro llega a precios máximos o va en una línea de tendencia alcista, lo que vamos a ver por otro lado en la divisa del dólar, cierto, frente al franco suizo, va a ser una línea de tendencia más a la baja, ¿vale? Entonces ahora, como tuvimos estos máximos, tuvimos un dólar después bajo la baja de tasa de la Fed un poco más débil, ¿cierto? Que lo podemos ver nosotros los clientes que operan más del 70% dólar peso, vimos una debilidad, ¿cierto? En cuanto a lo que es el dólar, alcanzando, ¿cierto? Los 8,95 y en este caso lo mismo estaba pasando, el dólar se estaba debilitando, entonces lo que quiero mostrar ahora es que hagamos un análisis técnico en cuanto al euro, ya hicimos el del dólar yen, que hagamos en el franco suizo y después pasar al index, ya para poder entender también cuánto se ha movido, cuál fue la debilidad que finalmente sufrió el dólar y luego cuál fue el aumento tras los conflictos geopolíticos, ¿ya? Para darle un poco de énfasis a eso y tener mayor información en cuanto al dólar. Vamos entonces con el franco, vamos con el euro. Vamos con el euro, vamos daily, ¿cierto? Vamos daily y lo que vamos a hacer va a ser marcar la línea de tendencia que estamos viendo en el último tiempo. Entonces nos vamos a centrar aquí. Entonces le vamos a sacar un poco de zoom. Disculpen. Un poquito de zoom para verlo ya bien de lejos.
¿Qué estaba pasando? Teníamos una tendencia lateral. Cuando tenemos tendencias laterales, hay que entender que las medias móviles exponenciales, ¿cierto? Que al final son líneas de tendencia del precio. Hay que entender que la de 50 periodos es la rápida, que es más a corto plazo. Y tenemos la lenta, ¿cierto? Que al tomar 200 periodos, cuando el precio fluctúa, se va acomodando de manera más lenta, valga la redundancia. Cuando estamos en presencia de un canal lateral, la teoría de las medias móviles quedan fuera. Ya eso es súper importante saberlo. Entonces empezamos a lateralizar, ¿cierto? Más o menos dentro de estos precios. Vamos a marcar ahí. Y ahora, en el último tiempo, empezamos a ver un alza. ¿Por qué? Porque aquí estamos viendo el euro frente al dólar. Es decir, si hay un alza, esto quiere decir que el euro se está fortaleciendo frente al dólar. Y vamos a marcar esta última comportamiento de la tendencia. Vamos a fijarnos siempre en los mínimos, ¿cierto? Mínimos crecientes. Vamos a hacer un poquito de zoom. Perfecto. Mínimos crecientes, tenemos esta línea de tendencia donde vemos que el precio actualmente fue justo a apoyarse después de un patrón técnico que podríamos llamar doble techo, ¿verdad? Que se da en este punto, va a buscar la resistencia, ¿cierto? Que está marcada en el precio de los 1,12270, ¿cierto? Cae, ¿dónde se apoya? En la media móvil, ¿cierto? Exponencial rápida de 50 periodos, que es la que nos marca a corto plazo. Y luego tenemos otra alza, yendo a buscar nuevamente esta resistencia, y ahora vemos conflicto geopolítico donde el dólar se fortalece, y esta es la comparación del euro frente al dólar, por ende lo que hace es bajar. ¿Qué ocurre también en la eurozona? En la eurozona también hay expectativa de recorte de tasas, lo cual también hace que el euro vaya perdiendo también un poco de fortaleza. Y vemos este apoyo, finalmente, ¿cierto?, en esta directriz. Vamos a hacer entonces, marcar soporte y resistencia. Entonces, vamos acá, tenemos estos dos puntos súper importantes, ¿verdad? Aquí tenemos otra vela, un cierre del precio, acá tenemos donde el precio fue a buscar, acá lo mismo, de hecho vamos a sacarle un poquito más de zoom para tener una mejor visibilidad, acá lo mismo, el precio fue a buscarlo, entonces siempre cuando marcamos soporte y resistencia vamos a ver los patrones y el comportamiento del precio en cuanto a soporte y resistencia anteriores, ¿verdad? Esa es una súper importante. Luego vamos a marcar acá esta, otra más, ¿cierto? Que tenemos este punto. Recordar que estas son zonas. Entonces, si se pasan, ahí nos van dando estas zonas. Aquí se pasa un poquito, aquí no llega a ir, entonces va dando esta zona. Luego, vamos a darle doble clic para ir tomando acá. Listo. Y vamos a empezar a marcar lo que vendrían siendo, ¿cierto? Los soportes. Vamos a marcar este, ¿cierto? Este de acá, donde el precio ha ido a buscarlo en varias oportunidades. Aquí, ¿cierto? Podemos ver acá soporte, acá un poquito de resistencia, acá lo mismo soporte, acá lo mismo, acá lo mismo. Entonces aquí marcamos, vamos marcando estas líneas, ¿vale? ¿Qué pasa acá? Estamos en presencia, ¿cierto? De hecho, justo donde está ahora, no se me vaya a pasar, lo vamos a marcar. Tenemos otra zona de resistencia muy, muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos estos puntos que se van repitiendo. Acá lo mismo, un soporte súper importante. Por ende, este es un soporte del precio del 1,10136 muy importante y además tenemos la directiva alcista. Entonces, ya vimos interiorizado, ¿cierto?, el conflicto geopolítico. El precio ahora, los mercados van a estar un poco no tan volátiles a menos que ocurran más catástrofes, ¿verdad? Cosas terribles que están sucediendo. Eh, y es difícil que rompa el precio, ¿cierto? Pero nos vamos a ir por lo fundamental, lo que tiene que ver con esta caída. ¿Qué es lo que nos dice la teoría? Súbanse a la micro de las tendencias, ¿cierto? Aquí, si bien tenemos un soporte súper importante, yo voy a abrir una venta y lo que voy a hacer con esta venta es marcar un stop loss súper acotado. Lo vamos a poner en este punto. Si pueden ver aquí, mi pérdida es de $40. Hacer una operación súper conservadora y vamos a ir a buscar una relación, si vamos a arriesgar, ¿cierto? Aquí $40, vamos a buscar el doble. Vamos por unos, ¿cierto? Unos 80 ya que si rompe la directriz, por último que vaya a buscar esta línea, no sé por qué no me deja, ahí sí. Vamos a ir a buscar entonces la siguiente resistencia. Luego vamos a pasar entonces al dólar franco suizo, ¿vale? Lo mismo, lo que estaba hablando, súper
correlacionado con el precio del oro, una relación inversamente proporcional, lo mismo que pasa con el cobre y el dólar peso. Que es súper importante, acá tenemos mínimos decrecientes, tendencia a la baja, y siempre también aconsejo que cuando uno hace estos análisis dice, ya perfecto, nos fijamos en los mínimos, vamos en una tendencia a la baja, pero ¿qué sucede con los máximos? Siempre hay que preguntarse eso, ¿qué sucede con los máximos? ¿Estamos en presencia de un canal? Entonces aquí también podríamos ir a buscar esto, ¿cierto? Que nos dice que efectivamente estamos en presencia de un canal, ¿vale? Y aquí podemos empezar a meter un poquito más de teoría técnica. ¿Por qué? Porque cuando se rompe un canal, lo que busca el precio objetivo va a ser la amplitud del canal. ¿Qué es la amplitud del canal? Vendría siendo, estoy buscando esta flechita, ¿cierto? La base del canal con la altura, ¿cierto? Y este podría ser el precio objetivo, que si llega a romper, normalmente también por técnico, rompe, hace un pullback, vuelve, y ahí cuando rompe, rompe con todo. Y si rompe con todo, iría a buscar, ¿verdad? Esta altura del precio. Eso en términos de análisis técnico, ¿vale? ¿Y aquí qué tenemos? Bueno, en base a lo que dije del oro, el oro máximo, tenemos esta tendencia a la baja. Acá si nos damos cuenta, el precio en el último tiempo comenzó a lateralizar en estos dos puntos, ¿cierto? Tenemos una tendencia más lateral. Se apoyó en este soporte muy importante, ¿cierto? Que rompió finalmente con los precios mínimos que se alcanzaron en la jornada, pero los precios de cierre siempre estuvieron al margen. Y ahora tenemos esta ida a buscar esta resistencia, ¿cierto? Donde finalmente, si nos fijamos, solo los máximos de la jornada fueron a romperla. Y ahora tenemos una vela ya concisa, ¿cierto? El día de hoy, en la jornada de hoy. Pero hay que entender que el precio puede seguir oscilando. Respetar ahora tenemos esta media móvil de 50 periodos, ¿cierto? Con esta también, finalmente, el techo de nuestro canal, que tenemos como por decirlo una doble resistencia, el cual si estamos viendo se está moviendo al alza, ¿cierto? En este mismo instante, el cual si rompe podríamos ver un pullback o ya una salida, ¿cierto? A este precio objetivo. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a eh, basarnos en los conflictos geopolíticos, ¿cierto? Que no van a cesar, no van a cesar de un día para otro. Entonces vamos a tomar una compra. Perfecto, una compra hasta dónde, vamos a ser optimistas en este caso. Vamos a jugar con un pullback. Vamos a jugar con un pullback con una proyección de que no va a romper inmediatamente a buscar el precio objetivo, sino que el pullback es una falsa ruptura, ¿cierto? Una falsa ruptura y le vamos a dar esa altura, ¿cierto? Lo que podría pasar es que haga esta falsa ruptura, vuelva aquí, ¿cierto? A respetar nuevamente el canal y ya cuando nuevamente veamos un alza, la veremos con creces por técnico, ¿cierto? Eso es lo que podría llegar a suceder si rompe esta lateralización y esta resistencia doble que podríamos llamar, o quizás triple en base al techo del canal, al techo del otro canal, y además esta, ¿verdad? Media móvil de 50 periodos. Vamos a marcar también lo que es súper importante, nunca olvidarse de los soportes y resistencia que estamos viendo. Entonces, en este punto, vamos a darle un poco de mirarlo más de lejos, ¿cierto? Una mirada más global del comportamiento del precio y vamos a ir marcando estos niveles de soporte y resistencia. Y aquí ya el precio se empieza a disparar. Vamos a ver ahí una línea de soporte, resistencia. Perfecto. ¿Qué otro activo importante? Bueno, tuvimos Nike también, ya nos pasamos a la bolsa. En cuanto a divisa, analicemos, ¿cierto? Vamos a analizar el dólar index, ¿cierto? Que lo mencioné, cómo lo vamos a dejar fuera. Lo mismo, vimos este debilitamiento, ¿cierto? Del dólar index que venía, ¿cierto? Por el tema de que nos acercamos al 18 de septiembre, que era la reunión por parte de la Fed, ¿cierto? Aquí empezar a marcar la tendencia, lo mismo que antes, vamos a preocuparnos de los mínimos. Aquí vimos una ruptura donde finalmente volvió y respetó los precios. Esto empezó a ocurrir, ¿verdad? Desde el 12 de julio. Empezamos entonces con la teoría de una baja de tasa. Ocurrió la efectiva baja de tasa, el dólar empezó a caer, a caer, a caer, a caer. Aquí tenemos el lunes negro. Y ya el 18 de septiembre, que es la baja de tasas, es acá, donde tenemos este velón bien grande rojo y este comportamiento llamada a la baja,
lo mismo, conflicto geopolítico, y esta es la gracia del dólar index, que podemos ver exactamente la fortaleza del dólar frente a las otras monedas. Entonces, cuando nosotros vamos a, como recomendación, a abrir una operación en una divisa que esté involucrada el dólar, siempre ir a revisar el dólar index, ver qué está pasando con el dólar frente ya a la canasta de las monedas más grandes que tienen mayor peso. Sobre todo si uno va a operar dólar peso, que es lo que vamos a ver ahora, siempre fijarse en el dólar index, en el cobre, fundamental, y ahí tomar la decisión, ¿cierto?, con la mayor cantidad de información posible en cuanto a una operación. También darle foco, ¿cierto?, al calendario que les mostré al inicio, súper importante. Ahora los ojos están en la empleabilidad, entonces también nos va a dar un poco de información sobre la fortaleza del dólar. ¿Vale? Entonces aquí vamos a hacer lo mismo que mencioné antes. Tenemos estos mínimos, pero ¿qué pasa con los máximos? Vamos a ver si podemos armar un canal. Y aquí tenemos un canal, ¿cierto? Armado. Y pudimos ver esta ruptura en base a los conflictos geopolíticos que han ocurrido en el último tiempo, donde nos muestra finalmente que el dólar index está rompiendo, y vamos a armar la misma teoría de la amplitud por análisis técnico. Pero antes de esto vamos a marcar soporte y resistencia para ver finalmente si este análisis técnico en base a la amplitud no hace sentido quizás con una resistencia o un soporte que el mismo dólar index podría ir a buscar. ¿Ya? Entendiendo que actualmente se está encontrando en esta zona de resistencia. Entonces, que es súper importante también siempre ir acompañándose de la mayor cantidad de información posible. En este caso tenemos dos indicadores abiertos, ¿cierto? Que es el MACD, que nos muestra la tendencia, ¿cierto? Y la fuerza de la tendencia. Y por otro lado tenemos el RSI, que nos muestra la alternancia de los precios. Finalmente, estos dos indicadores nos muestran información muy similar, ¿ya? Aquí es cosa de gustos cuál utilizar. A mí me gusta utilizar, por ejemplo, el RSI, así que vamos a eliminar el MACD. Y el RSI, a largo plazo, viéndolo, ¿cierto?, de manera diaria, nos está diciendo, nos está marcando esta compra, ¿cierto? Ahora podemos ver que la mecha llegó justo a esta resistencia que habíamos marcado por estos precios mínimos, ¿cierto?, que marcaron este soporte. Y finalmente esto quiere decir que está interiorizado un poco el tema de la guerra, y si llegan a haber más conflictos de este estilo, bombardeo, ¿cierto? Las cosas terribles que están sucediendo, podríamos ver un alza más continua del dólar index. Ya, lo mismo. Voy a abrir una operación al alza, ¿cierto?, del dólar index. Y aquí la vamos a dejar así nomás, para pasar al dólar peso. Dólar peso spot. Abrimos el gráfico, ¿verdad? También, siempre les aconsejo doble clic derecho y abrir el gráfico. ¿Por qué? Porque así todos los análisis que vamos haciendo los vamos actualizando y no los vamos perdiendo, ¿cierto? Que igual sería la otra forma, ir arrastrando el gráfico así y ahí se van perdiendo, y no es la gracia. O sea, aquí lo vamos a pasar para allá. ¿Qué está pasando con nuestro querido dólar peso? ¿Cierto? Que nos interesa muchísimo los clientes en Capitaria. Lo que más operan es el dólar peso. Yo también les fui mostrando también un poco más de alternativas, un poco también más llamativas para gente que está buscando también diversificar sus inversiones. Tanto puede ser en commodity como en la bolsa, en Wall Street, ¿cierto? Y aquí tenemos esta tendencia a largo plazo, ¿cierto? Que se viene armando desde el 15 del 5 del 2023, ¿cierto? Respetando todo finalmente esta directriz. La fue a buscar cuando el 5, el 17 del 5, ¿verdad? Y aquí se armó luego de esto un patrón muy, muy, muy técnico, ¿cierto? Cuando sean estas cosas, uno siempre ve hacia el pasado y encuentra los patrones, y uno dice, claro, pero si en el minuto uno lo quisiera buscar, no lo encuentra. Bueno, aquí se dio un poco, ¿ya? Se dio un poco. Yo lo enviamos, ¿cierto?, en el grupo eh, finalmente de los clientes, y tenemos este hombro, ¿cierto? Cabeza a hombro, donde tenemos finalmente un máximo, el siguiente es un poco mayor y el siguiente es a la misma altura del primero, y se nos da este hombro, cabeza a hombro, que también se puede ver como triple techo, pero el del medio es un poco más grande, ¿vale? Estos son patrones de cambio de tendencia. Entonces, ¿qué sucedió? Venía esta baja, hizo este hombro, cabeza a hombro, y esta baja, ¿vale? Y alcanzando estos mismos niveles, ¿cierto?, que se comportaron en el mismo nivel de soporte, el cual ahora rompió, ¿cierto?, alcanzando los mínimos que no veíamos hace tiempo, que no veíamos en esta fecha,
desde el 20 de mayo. ¿Cuáles fueron estos mínimos? Los 8,90, ¿cierto? Que marcaron acá esta mechita, ¿cierto? De esta flecha, la semana pasada. Entonces ahora, luego de estos mínimos que es totalmente relacionado con el cobre, el incentivo que sucedió en China, pudimos ver esta ruptura, ¿cierto?, de esta directriz alcista, la cual fue a buscar este soporte después de los 8,90. Aquí lo mismo, velas de indecisiones, lo mismo que hemos visto ya en un par de gráficos que nos dicen, a ver, el precio va a empezar a lateralizar o tenemos un cambio de tendencia, no siempre al pie de la letra, ¿cierto? Uno lo que tiene que hacer es tener más información y cuando ve esta vela dice, mira, esto es lo que puede suceder. ¿Qué pasó? Tuvimos una jornada bien fome, ¿cierto? Donde el precio estuvo lateralizando entre los 8,97 y los 900, que fue este día, ¿cierto? Después hubo una baja, pero no vimos tanto movimiento del precio. Y ahora, después de los conflictos geopolíticos, estamos frente a un alza, ¿cierto? Una alza un poco ya más justificada con el gap de hoy día, ¿cierto? Que el precio de cierre ayer fue los 910 y podemos ver un gap de 6 pesos, ¿cierto? El día de hoy, con un alza a los 9,21, que fue a buscar, ¿cierto? Vamos a marcar ahora lo que vendría siendo soporte y resistencia, ¿vale? Vamos a partir por estos máximos de acá, luego nos vamos a tirar por los mínimos, ¿cierto? Perdón, se me corrió la línea, ahí sí. Vamos a buscar, que es súper importante, estamos en presencia, ¿cierto?, de una tendencia alcista, tenemos tendencia alcista cuando finalmente el precio está sobre la media móvil exponencial, entendiendo que la de 50 periodos es la de corto plazo y la de 200 es la de largo plazo. Por ende, si nos fijamos en el precio en este punto, se encuentra una línea de tendencia sobre la línea, la media móvil, ¿cierto?, a largo plazo. Aquí finalmente, que es la de corto, acá ya pasamos a una tendencia bajista. Eso es lo que quería dejar claro. Cuando estamos, les dije, en periodos de lateralización, el concepto de las medias móviles queda fuera. ¿Ya? Aquí finalmente podemos ver esta lateralización en estos puntos. Era más fuerte este soporte de los 904 en el canal de la lateralización, el cual rompió, fue los 980, ¿cierto? Y ahora se encuentra yendo a buscar esta directriz alcista que venía formando, que actúa como una resistencia muy, muy, muy importante, ¿vale? Voy a hacer un poquito de zoom. Muy importante. Y además, aunque quede fuera el tema de si estamos lateral finalmente, como dije yo, si estamos sobre, estamos en una tendencia alcista, si estamos bajo, una tendencia bajista al corto plazo, pero una lateralización no nos da mucha información. No nos dice, aquí bajista voy a hacer una operación a largo plazo, no. ¿Ya? Pero aquí estamos viendo que estas se están juntando y aquí podrían actuar como un soporte o resistencia. No hablarnos sobre la tendencia en sí, sino que decirnos que esto podría ser una línea, un precio finalmente de soporte y resistencia, lo cual, ¿cierto? Tiene mucha concordancia con los 920, ¿cierto? Que actúan, como dije bien, como un precio de resistencia, lo mismo con la directriz, ¿vale? Conflictos geopolíticos, toda esta reunión de trading, ¿cierto? En vivo, la he hecho en base a lo que está pasando con análisis fundamental, siempre apoyándonos en el técnico, ¿verdad? Que es lo importante, si vemos un rebote ahora con esta zona, ¿qué precios podría ir a buscar? Entonces tenemos los 904 marcados, pero los 913, 912 también es una zona bien importante, ¿vale? Para el dólar. Vamos a sacarle un poco de zoom a dejar esto un poquito más en evidencia. ¿Por qué? Tenemos acá esta línea, acá como una resistencia, acá como un soporte, ¿verdad? Acá lo mismo, resistencia, acá podemos ver este salto del gap, tenemos esta semana, esta jornada, luego acá mismo cerró, entonces es un precio súper importante de los 922, tal como los 912. Entonces, si vemos un rebote, lo podríamos ver que empieza a lateralizar entre estos dos puntos y por temas de conflictos geopolíticos, lo que voy a hacer yo es abrir una operación al alza, ¿vale? Eso en cuanto al análisis de trading, ¿vale? Espero que le haya dado un poco más de información, un poco más de sentido y ahora voy a pasar a leer, ¿vale? Lo que vendría siendo el chat. Bueno, partiendo por lo que cuando iniciamos, si se escuchaba bien. Después Iván. Iván dice buenos días y excelente jueves. ¿Qué tal? Quería saber si van a compartir la grabación por las personas que asistieron a la reunión, ya que me solapa con otra reunión. Bueno, ahí fue un mensajito. Sí, las reuniones de trading en vivo quedan guardadas, así que no hay problema. ¿Vale? El oro 2650. ¿Cómo compraste a 60? ¿Cómo así?
Después dice, ¿cuál es el símbolo del cobre? El cobre está en futuro, ¿vale? El símbolo del cobre vendría siendo cobre-diciembre 24, daily, ¿vale? ¿Qué aplicación se usa para ver eso? Cuando esa pregunta, ¿a qué se refiere? Yo lo que usé fue MetaTrader y para ver el calendario fue solo Internet. Ahí pídanselo si quieren esa información, está a su disposición, hablen con sus ejecutivos, con su equipo, con su analista, ellos felices de brindarle toda la información. Les puedo mencionar ahora los links, pero yo creo que es mejor que se los manden por escrito, sin duda, ¿cierto? Finalmente, es con lo que partimos, fundamental, el calendario de Capitaria, donde sale toda la información, ¿cierto?, económica relevante de la semana, los datos como se esperan, cuál fue el anterior, cómo se vienen, y lo entretenido es que si uno le hace doble clic a este dato, nos dice cómo se obtiene y además nos explica, según el resultado, cómo se tiene que percibir y cómo golpea, en este caso, al dólar, por ejemplo. ¿Vale? Después dice Danilo, ¿puedes comentar sobre la correlación inversa de el dólar? Perfecto, sí, yo creo que tocamos ese tema, ¿cierto? Del cobre con el dólar peso, ¿cierto? Y del oro con el franco suizo. Fernando pone, buena Reu Vicente, gracias, muchas gracias a ustedes. Ahora voy a pasar, porque acá estoy con el chat de preguntas y respuestas. Así es el que marca. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, feliz de poder responderla. El chat ahora está abierto. Quedan unos 2 minutitos, así que yo feliz de poder responder. Bueno, y darle gracias a todos los participantes, a las 59 personas. Gracias por tomarse el tiempo acá. La idea es darle toda la información y todas las herramientas posibles para que ustedes puedan tener un mayor empoderamiento en cuanto a sus operaciones. No tengan miedo en preguntar, no tengan miedo de estoy molestando, quizás está ocupado. No, ese es el servicio. Ustedes contáctenos, hablen por los chats, hablen por interno. La idea es acompañar al cliente y ofrecer el mejor servicio posible, ¿vale? Así que les doy gracias. Mi nombre es Vicente Silva, analista de mercado, y damos por finalizada entonces la charla de hoy, jueves 3 de octubre. Que tengan una muy buena jornada de trading de lo que queda de la tarde. Esperemos que haya una gran volatilidad en los activos, ¿cierto? Para poder tener mayor beneficio. Que estén súper bien, un gusto. Espero verlos mañana que tenemos la charla de mercado, que va a ser muy parecida a esto, pero vamos a poder analizar dependiendo de la hora de entrega de los activos, ¿cierto? Que se estén dando. Perdón, no me estaba mostrando, disculpen. Ahí sí. Disculpen, estaba hablando mostrándole el gráfico. Así que un gusto, que estén súper bien. Mañana en la charla de mercado a las 8:40 por si se quieren conectar. Los datos van a salir después de esa hora, los datos de empleo. Así que va a ser una charla bien parecida a esta, pero sin operaciones y tanto análisis de tanto activo. ¿Vale? Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Buena jornada de trading.